Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Fuera de Cuadro y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que ya venimos desarrollando en otras instancias, desde distintos enfoques, desde distintos lugares y que tiene que ver con la violencia de género. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en una oportunidad hemos tratado de lleno lo que ha sucedido con este fatídico final de Andrea Castana en un programa que lo dedicamos íntegramente, ¿no?, a lo que pasaba con esta mujer, donde la justicia todavía no encuentra al culpable, donde todavía ese crimen sigue impune. Y también trabajábamos la cuestión de la violencia de género desde el lugar de los testimonios, del dolor, de aquellas sobrevivientes que pueden llegar a contar su experiencia para que esto no vuelva a pasar nunca más. Pero en este nunca más, en este ni una menos, lamentablemente tenemos que decir que todavía se siguen contando casos, se siguen contabilizando casos. Y para que ustedes tengan una idea, en el 2016 Córdoba se ubicó segunda en cantidad de femicidios en Argentina, la segunda provincia más violenta en este aspecto. Bueno, hay casos que se siguen sumando lamentablemente. Algunos dicen que muere una mujer cada 18 horas. Son estadísticas que parecen números fríos, pero detrás de ello hay mujeres, familias, niños. Toda una sociedad que está totalmente en alerta sobre esta situación y que parece que no se revierte, o por lo menos pese a estas acciones que viene tomando el gobierno. Existe un polo integral de la mujer que también hemos tenido en esta oportunidad la posibilidad de visitarlo, de conocerlo por dentro. Debemos decir esto, no falta mucha capacitación, desde el primer momento que es la denuncia. Y bueno, un tema que vamos a desarrollar y es la propuesta de este programa. También, ustedes saben, el 25 de junio los carlospacenses tendremos que recurrir a las urnas para votar al defensor del pueblo. Son 5 los candidatos y en esta oportunidad también vamos a presentar las propuestas de cada uno de ellos. Ustedes, si nos siguen, ya han visto que hemos presentado y hemos desarrollado en profundidad cada una de las propuestas de los candidatos, pero puntualmente en esta oportunidad queremos hacer hincapié sobre temas concretos que a ustedes le tocan de cerca y que quisiera tener una solución. Todo esto en Fuera de Cuadro inmediatamente después de la pausa. Hace más de 60 años nacimos con la firme convicción de que nuestra misión es defender a los trabajadores de la educación de las escuelas, oficiales y privadas, de todos los niveles de la provincia de Córdoba. Hoy, con más de 2.000 afiliados en nuestro departamento, somos un gremio que avanza en derechos, servicios, capacitaciones y fortalecimiento en el trabajo diario de nuestros compañeros y compañeras. Con 5 subdelegaciones para una mayor cobertura del departamento Punilla, estamos donde el docente nos requiere. Somos UEPC Punilla. Atención de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18. Encontrá el equilibrio que tu cuerpo necesita en La Cuesta Salud y Estética. Depilación definitiva, estética corporal y facial, drenaje linfático, masajes relajantes y descontracturantes. Además, belleza de manos y pies, medicina estética y una completa gama de servicios con tecnología de vanguardia y profesionales ampliamente capacitados. La Cuesta Salud y Estética. El arte de verte y sentirte bien. Reserva tu turno en Diego de Velázquez 23, local 7, o comunicate al 3541-221-965. UOCRA Carlos Paz. Somos la organización sindical más fuerte en la representación de los trabajadores constructores. Defendemos el salario y los derechos laborales, reivindicando como fundamentales los conceptos de solidaridad, trabajo digno y justicia social. UOCRA Carlos Paz. Somos el presente y el futuro de un gremio que crece y se potencia con nuestros afiliados. UOCRA Carlos Paz, en Pasaje del Carmen 38. Segundo bloque de nuestro programa y como le anticipábamos, vamos a tratar este tema que tiene múltiples aristas, que preocupa y mucho, y uno se puede llegar a preguntar qué pasó desde la primera manifestación del Ni Una Menos. ¿Sirvió para tomar conciencia? Y por eso hemos invitado y agradezco a Betiana Cabrera Fasolis, bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. De la organización Mumalá.
Tal cual. Mujeres por la matria latinoamericana. Mujeres de la matria latinoamericana. Ahí está. Y nosotros decimos de la matria porque consideramos que la patria también es mujer, ¿no? Como una forma de... Un juego de palabras. Un juego de palabras, sí, sí. Que ya empieza a cambiar ciertas formas de pensar, ¿no? Que uno ya tiene asimilado. Esto que veníamos comentando antes de empezar el programa. ¿Cuántas cosas venimos creyendo que son así, que son naturales, que son permitidas y que uno se las tiene que bancar? Y a partir de todas estas otras cuestiones empezamos a tomar conciencia de que no necesariamente es así. Bueno, vos recién decías cuál es el aporte del Ni Una Menos, ¿no? Sí. Ya este año se cumplieron 3 años de esa masiva movilización y lo cierto es que toda esa cantidad de gente, todas esas familias, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, en las calles significó una visibilización de un montón de temas y de un montón de cosas que lo cierto es que eran patrimonio únicamente de sectores muy pequeños, o de las organizaciones de mujeres o de la academia. Y hoy por hoy son patrimonios de toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía entiende, ¿no?, que los femicidios son la máxima expresión de violencia de género, entienden, ¿no?, esto que está mal, la violencia física hacia las mujeres y que las mujeres son mucho más vulnerables a este tipo de violencia. Ahora, es como que falta dotar de contenido y empezar a profundizar ciertas cosas, ¿no? Ese Ni Una Menos significa eso, un salto, ¿no?, cualitativo y también cuantitativo de la sociedad toda. Pero bueno, por supuesto, nosotras, las organizaciones de mujeres, seguimos reclamando de que tal vez los estados y los gobiernos no están a la altura de lo que demanda esa sociedad de que empieza a revisar, como vos bien decís, ciertas cuestiones muy arraigadas culturalmente y naturalizadas. Entonces nosotros como ya decíamos, tomamos como normal el acoso callejero, el como el acoso callejero. Que uno dice, pero, y bueno, te la tenés que bancar cuando pasas por ciertos lugares, ¿no? Tal te cual. bancas el piropo, y no es el piropo en realidad, Tal cual. porque a veces es bastante grosero. Tal cual, y una delgada línea, nosotros recordemos que acoso callejero, ¿no?, es la violencia de género más frecuente que sufrimos las mujeres, que en términos estadísticos lo hemos sufrido todas las mujeres de todos los grupos etarios y de todas las clases sociales, ¿no? Y que, por ejemplo, nosotras hemos hecho hace poco una encuesta, hemos relevado más de 150 casos aquí en Córdoba, en el interior y también en nuestras compañeras del resto del país, en otras provincias, y hemos detectado que lo empezamos a sufrir desde los 9 años, ¿no? Y esto es muy terrible, porque el acoso callejero no solamente va... Niñas. Y no solamente tiene que ver con que nos tiren un beso, con que nos chisten o con que nos digan hola, ¿no?, o con que nos miren en la calle, tal vez de una forma no consentida, no voluntaria, sino después también tiene que ver con otras cosas, ¿no? Porque no hay diferencia, no hay líneas entre hacer eso y después empezar a opinar sobre cómo nos vestimos, empezar a opinar sobre nuestros cuerpos, empezar a opinar sobre qué nos harían, ¿no?, si pudieran. Y por supuesto los casos más graves, algunos que están tipificados por la ley, como puede ser que nos muestren los genitales, que nos toquen, ¿no?, que nos toquen en el transporte público, algo muy habitual, que nos toquen en la calle, o inclusive, digamos, casos de que nos obstruyan el paso, de que hombres se masturben en público. Todo esto es parte de lo que vivimos las mujeres y es algo que está muy invisibilizado por nosotras y por los hombres también, naturalizado, ¿no? Y en algún punto algo habrán hecho o algo habremos provocado. Sí, nosotros lo provocamos. Exacto. Como si, y también digo, ¿qué haces vos para que te pase esto? Dicho desde una buena voluntad, desde una inocencia, del consejo que te puede dar una madre o un padre de no te vistas así porque qué te puede pasar en la calle, ¿no? Exacto. Hasta la mirada condenatoria de esto que se llama la cultura de la violación, ¿no? Pero ¿por qué vos estabas en ese boliche? ¿Y hay algo de razón en esto se provoca con la ropa? Y nosotros en realidad nos tenemos que interpelar como sociedad y decir qué sociedad estamos construyendo, si es una sociedad que enseña a tener miedo, ¿no? Que enseña a restringirse en las libertades individuales justamente por temor a que nos suceda algo, ¿no? Que enseña a las mujeres que deben vestirse de tal o cual forma para no ser víctimas de. Claro. Ese es un problema. Es un problema todo lo que no es ni consentido ni voluntario,
¿no? Es un problema porque justamente en su simbolización el mensaje que adentra es que las mujeres tenemos menos poder de decisión, tenemos menos voluntad, porque somos objetos y también somos objetos de consumo. Entonces, cada vez esto de mi novia, mi mujer, y también la versión, también la versión contraria, ¿no? Mi novio, ¿no? Mi esposo, habla de una posesión, habla también que se empieza a generar esto que tiene que ver con los celos, y habla de un cuerpo de una mujer que es objeto de consumo permanentemente, lamentablemente lo vemos en los programas de mayor rating. Exacto. ¿Y por qué entonces no lo veríamos en cualquiera de las calles que transitamos nosotras? Bueno, después de esta presentación, de este informe que te voy a invitar a ver, te voy a preguntar un poco si realmente cambió en algo esta presión social, este movimiento, por supuesto, insisto, ni una menos, pero ustedes hace rato que vienen trabajando, seguramente dijeron, hola, acá estábamos hace rato nosotros también denunciando. Nosotros fuimos a Córdoba y hablamos con Claudia Martínez, quien es la secretaria de Violencia Familiar y Lucha contra la Trata. Esto nos decía. Lo que intentamos hacer a través de este modelo de gestión es evitarle toda esa ruta crítica a las víctimas que veíamos que fracasaban por ahí en el pedido de ayuda después de tanto deambular por distintos organismos y no encontrar respuestas. Por eso hemos decidido que tanto el Poder Judicial a través del Ministerio Público Fiscal estén trabajando en este lugar. Aquí funcionan las unidades judiciales de violencia familiar y la de delitos sexuales. Y también está la policía, que todo el área de botón antipánico está funcionando en este lugar donde podemos monitorear en paralelo con la policía todo el movimiento que tienen estas víctimas, cuántas activaciones, qué tipo de proceso es el que están viviendo, y a través de nuestros equipos técnicos, con una brigada especializada que son profesionales que asisten a estas mujeres en momentos de emergencia, y también estamos acompañándolas hasta que puedan salir de su situación de peligro y de emergencia. Estamos en una situación donde vemos que cada vez más crece la violencia, hay mayor cantidad de denuncias, las mujeres están asumiendo un montón de derechos y también están dispuestas a vivir una vida sin violencia, con todos los riesgos que esto implica. Nosotros, a partir de esta nueva gestión, hemos generado una serie de recursos que sabemos que son indispensables para que ella pueda salir de la violencia. Y tenemos distintos refugios, que es lo que muchas veces las organizaciones reclaman, pero en definitiva lo que piden las mujeres es tener su propia casa, es tener su propio lugar. Bueno, los programas que tiene esta Secretaría a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un programa para todas las mujeres de la provincia. Hemos salido a trabajar con los municipios del interior a través de una red municipalista por la no violencia, donde hemos firmado ya más de 300 convenios con los municipios, donde vamos a trabajar en red. Entonces hemos dividido la provincia en 10 regiones de acuerdo al mapa judicial, porque ahí vemos que está la ruta crítica de las mujeres, entre el momento de hacer la denuncia, que muchas veces no se la toman, y que piden asistencia o pueden salir de esa situación que están viviendo. Cuando nosotros pensamos esta política pública, entendíamos que no era suficiente trabajar con la mujer, porque en la situación de violencia familiar también están los hijos que viven la violencia, y no solo como testigos, sino también como víctimas directas.
Y recalcaba esto, ¿no? Cuánto trabajo de docencia nos hace falta para, primero, que las instituciones puedan estar preparadas para las nuevas demandas. Y por otro lado digo, ¿no? Tanto esfuerzo y nos convertimos en la segunda provincia más violenta de la Argentina. Tal cual. ¿Dónde está el fracaso de esta pedagogía, de este nuevo sistema, de este esfuerzo provincial, de las organizaciones? Tal cual. Bueno, primero lo que hay que decir es que este polo integral de la mujer, sumamente necesario, es un espacio que ha sido un reclamo histórico de las organizaciones de mujeres, que justamente el primer Ni Una Menos, el primer reclamo que hacíamos era casas refugios, porque hasta ese momento solamente teníamos hoteles alojamientos, ¿no? Al poquito tiempo empezamos a reclamar, ¿no? En esto de qué exigimos, porque no es una crítica al aire, ¿no? Nosotros, por supuesto, exigimos un Estado presente, y eso significa un Estado presente, que lo tome como política de Estado, valga la redundancia, y no como algunas cuestiones de gestión. Entonces, en aquel primer momento, que todavía no estaba Claudia, exigíamos eso, una casa refugio. Posteriormente exigimos que deje de estar totalmente descentralizado todas las instancias a las cuales tienen que recurrir las mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Córdoba, que inclusive es una ciudad, ¿no? Todo está en la misma ciudad, sí. Las mujeres tenían que ir primero a una unidad judicial, después a la Dirección de Atención de Violencia. Después, digo, en todo esto... ¿Y mientras tanto convivir con el agresor? Mientras tanto convivir con el agresor. Mientras tanto, volverte a tu casa y decir, no, la verdad que esto es muy complejo, que esto no lo entiendo, que esto no lo puedo sostener, que no me puedo revictimizar y contarle a 5 personas, ¿no? En el transcurso de una semana, sí. Todas las veces que me pegaron, que me vejaron, que me humillaron, lo que pasó con mis hijos, no los puedo llevar. Aparte, muchas veces estas instancias se hacen a espaldas o a escondidas del agresor. Digo, estas mujeres ya han perdido todo vínculo familiar y redes sociales, porque a eso mismo te va llevando este tipo de relación violenta, ¿no? Esto de perder autoestima, de perder autonomía, de perder independencia y perder tus redes sociales. Entonces, era muy complejo. Este polo integral solucionó eso para la ciudad de Córdoba, ¿no? Posteriormente nosotros exigimos, Córdoba fue la última provincia en adherir a la Ley Nacional de Violencia de Género. Una locura también. Una ley modelo en Latinoamérica que nos habla de todas las violencias de género, ¿no? Bueno, justamente por esta puja política, esto decía Córdoba, la discriminan, no la discriminan y demás, eso se terminó, eso fue el triunfo del Ni Una Menos del año pasado. Y bueno, y de este Ni Una Menos, justamente también nosotras consideramos que el triunfo es empezar a mirarnos y a pensarnos, ¿no? En que el Estado tiene que hacerse cargo de una parte muy importante, que es esto, de empezar a trabajar también sobre los hombres, ¿no? Entonces, por eso también nosotras asumimos que esto, ¿no? Que no podía ser un tratamiento solo para la mujer. Tal cual. Claro. Y nosotras sostenemos que lo que sigue faltando, ¿no? Porque está bien, hay muchas cosas que nos parecen muy positivas, digo, en cuanto a asistencia, y que podemos ver si están bien, si están mal, qué falta ajustar. Ahora, nos siguen faltando 2 cosas fundamentales, sin las cuales me parece que no va a haber un cambio en este terrible número, en este terrible ranking que vos mencionás. Exacto. Que por un lado tiene que ver con la prevención y la promoción, es decir, cómo hacemos para no llegar a esas instancias, cómo trabajamos con los hombres y con las mujeres, ¿no? Desde la escuela, primaria, secundaria, desde todos los espacios, cómo hacemos campañas públicas y masivas. La última campaña fue hace 5 años y era si te pega, no te quiere. Esa fue la última campaña, ¿no? Y no tuvimos otra campaña masiva. Y esto que tiene que ver con la capacitación de todos los efectores, sí, públicos y privados, cómo también implicamos a las empresas privadas en esto de la responsabilidad social empresarial, de cómo empiezan a revisar también sus prácticas puertas adentro, ¿no? Eso por un lado sigue faltando. Cultural. Bien cultural. ¿Cómo empezamos a incidir? Claro. Eso es lo que más voluntad política significa, ¿no? Y más trabajo a largo plazo, porque exceden los periodos de gobierno. Tal cual. Hablando de la diferencia entre Estado y gestión. Y no lo podemos ver, y ahí no vemos ninguna inauguración, ningún corte de cinta, nada. Vemos un trabajo de hormiga constante, invisible, ¿no? Sí. Lamentablemente, bueno,
Recién a fines del año pasado, para el 25 de noviembre, se planificó una jornada nacional de concientización. Nosotros lo que estamos planteando es que esto tiene que ser un contenido transversal y permanente, si no, no vamos a modificar nada. Eso por un lado. Y por otro lado, lamentablemente también lo que nos está faltando es ese tipo de articulación, ¿no? Ese tipo de asistencia, sobre todo en el interior. Nosotros en lo que va del año vamos contando aquí en Córdoba, provincia, 10 femicidios, ¿no? 11 con los casos de hoy. Que estamos todavía estamos esperando que lo diga la justicia, pero esa es la primera hipótesis. Cuando son mujeres es la primera hipótesis. Y por supuesto, lo que hay que decir es que de estos 11 casos, solo uno fue en Córdoba capital y el resto es el interior. Una locura. Entonces, ahí hay una exclusión que hay que atender urgentemente. Y trabajar. El interior tiene una situación de emergencia que no es lo mismo, ¿no? Y digo, no es una cosa es ser pobre y vivir en la capital cordobesa y otra cosa es ser mujer pobre y vivir en el interior provincial, ¿no? Por los recursos y las difícil, posibilidades. Bueno, cual. Mencionabas esto, ¿no? El trabajo integral para varones. Se abrió el año pasado, fue, ¿no? El Centro Integral para Varones. También estuvimos consultando sobre este tema y esto nos decía. Este programa de atención a agresores y a victimarios ha dado muy buenos resultados en otros países y hemos tomado estos modelos e incluso algunos instrumentos que han sido validados a nivel internacional para hacer una evaluación de riesgo del agresor. El tratamiento consiste en un periodo de evaluación del riesgo donde se analizan las conductas con distintas herramientas de este varón. Y una vez que pasan por esta evaluación, si este varón no tiene trastornos psiquiátricos ni graves problemas de consumo, pasa a unos grupos de trabajo donde participa de espacios psicosocioeducativos, donde él puede ver cuál es su situación frente a la violencia, donde puede analizar toda la situación que ha vivido, ver su propia trayectoria vinculada a la violencia, descubrir cuáles son esos síntomas que empiezan a aparecer antes de la ira y tratar de reeducarse, como decimos nosotros, desaprender lo aprendido. Para nosotros es muy importante porque hay estudios que así lo dicen, que la violencia se reproduce hasta por 3 generaciones. Entonces sabemos que ese varón va a seguir vinculado toda la vida con sus hijos. Los hijos no pueden divorciarse ni escaparse de este vínculo con el padre. Entonces por eso creemos que es importante reeducarlo por este vínculo que va a tener con los hijos. Pero también sabemos que este varón va a tener relaciones con otras mujeres. Entonces lo que se pretende es que revise sus propias creencias y actitudes hacia las mujeres y que pueda vincularse de otro modo. En la materia de violencia de género todavía no hay periodistas especializados y formados en, digamos, cuáles son las repercusiones que puede llegar a tener la visibilización de esto. En lo personal creo que es importante que se visibilice porque toda la sociedad está tomando conciencia. Lo otro, digamos, cuestionable son los detalles morbosos o tratar de mostrar un poco más allá de lo que la noticia requiere. Y me decía una especialista vez pasada, cuando compartíamos las distintas manifestaciones de violencia que aquí en el pueblo las vemos y nos sorprende ver cómo va creciendo la crudeza con la que un varón ataca a una mujer. Y ella nos decía que en realidad lo que está haciendo este patriarcado, que de alguna manera está siendo rechazado socialmente, es montando escenarios pedagógicos de cómo maltratar a una mujer. Entonces, de alguna manera, le enseña a otros varones cómo se golpea, cómo se maltrata y cómo se mata. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado,
quienes comunicamos en distintos ámbitos, de no estar siendo instrumentos de estos pedagogos de la violencia hacia la mujer. Hay tres conceptos con los cuales me quedaba de esta conversación. Por un lado, la violencia se reproduce hasta por 3 generaciones, ya me vas a confirmar. 3.500 varones pasaron por este programa que mencionábamos hasta la fecha. Dicen que no hay datos de que hayan reincidido, con lo cual el trabajo sobre los varones ha sido al menos bastante efectivo, aparentemente. Y por otro lado también la importancia y la responsabilidad de este tratamiento de parte de los medios de comunicación. Tal cual. Bueno, una cosa que me parece importante destacar que nos está faltando es el tratamiento y la asistencia de estos niños y de estas niñas que viven en hogares, digamos, en donde la violencia de género es moneda corriente, porque lamentablemente no solamente que, digamos, ya sabemos que se replica hasta en 3 generaciones o inclusive más, sino lo que sabemos fehacientemente es que muchos de estos hombres agresores vienen de familias en donde han vivido la violencia de género. Y que estas mujeres que en algún punto de su vida se han sometido a una relación violenta, también vienen de una familia en donde o existía la violencia de género o tenían una imagen paterna muy autoritaria y muy fuerte, ¿no? Y esto es importante decirlo, porque nosotros lo vemos cada vez que acompañamos casos de mujeres en situación de violencia, y nosotros vemos cómo actúan los niños, los vemos en la cotidianidad, y vemos que replican actitudes violentas de los adultos, replican amenazas, replican insultos, replican permanentemente. Entonces ahí tiene que haber una atención y una terapia especial, ni les cuento, para claro, justamente modificar esos patrones heredados. Sí, modificar esos patrones. Inclusive nosotros también, bueno, justo ahora el Congreso de la Nación, por suerte, acaba de sancionar esto que tiene que ver con no solamente la quita de la patria potestad de los femicidas, sino también una reparación histórica, porque también vale decir que estos niños y niñas se quedan doblemente huérfanos, ¿no? De madres y de padres, o porque se suicidan en un gran porcentaje, o porque terminan en prisión, ¿no? Y terminan siendo criados por algún familiar, por algún hermano mayor, ¿no? Que tiene que salir a trabajar porque se acaba de transformar en tutor de sus hermanitos. Y esto es muy terrible, y eso no se está haciendo. También la rehabilitación de estos niños y estas niñas es una deuda pendiente que tenemos, ¿no? Por supuesto que nos parece muy importante pensar que se puede reeducar a estos hombres, ¿no? Sobre todo aquellos que han cometido, ¿no? Sí. Alguna situación de violencia de género, sobre todo las leves. Ahora, nos parece muy importante también tener una justicia, todo un aparato judicial, ¿no? Que tenga muy en claro lo que es la perspectiva de género, para que no replique estereotipos, ¿no? Machistas y patriarcales. Dicho de otra forma, digo, en casos de violencia sexual, en casos de femicidios, ahí tenemos que tener una atención especial. Ahí no estamos hablando de un delito como un homicidio simple. Ahí hay otro móvil. Entonces la justicia tiene que actuar de otra forma. Ahí no puede ser permisiva, porque si no, por ejemplo, nosotros nos encontramos con situaciones como la de Micaela García en Entre Ríos, ¿no? Entonces eso lo permitió una justicia sin perspectiva de género, que no entiende que una cosa es un delito, ¿no? Vinculado al género, y otra cosa es un delito simple, como robar o matar porque te quise robar, ¿no? Entonces, eso está faltando muchísimo. Por eso nosotros decimos, lo que más voluntad política requiere es pensarse en esto que es la capacitación, la prevención y la promoción. Requiere muchísima voluntad política que nosotros lamentablemente no le estamos viendo, no solo porque no vemos campañas públicas, sino vemos porque no hay intenciones de meterse en todas aquellas instituciones, por supuesto, totalmente anquilosadas, totalmente, totalmente estructuradas y cerradas, sí, ¿no? Para no permitir cambios. Un ejemplo, nosotros tenemos una ley de educación sexual integral que cumple 11 años y se ha aplicado únicamente a voluntad de algunos y de algunas docentes en la provincia de Córdoba. Mucho Esto trabajo. Es terrible, porque uno de los contenidos de la ley de educación sexual integral es violencia de género.
Mira, Uno de ellos es eso. La verdad que un tema que siempre lo decimos porque nos quedamos con ganas de conocer más, tratamos esto, ¿no? De ir aportando distintas aristas, que es el objetivo, ¿no? No quedarnos simplemente con la cuestión de la violencia y lo que uno consume en un informativo, sino poder adentrarnos a las realidades que seguramente muchas familias que nos están viendo pueden llegar a estar sufriendo. Betiana, muchísimas gracias por tu presencia, un placer y te vamos a seguir convocando. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y cuando volvamos vamos a tratar, como le prometimos, un resumen, en realidad, las distintas propuestas y presentaciones de los candidatos a Defensor del Pueblo. Descubrí la quiropraxia, mareos, ciática, dolores de cabeza, descanso inadecuado, malas posturas, contracturas musculares. Pueden tener que ver con el mal funcionamiento de la columna vertebral y del sistema nervioso. Licenciado Eduardo Testa, kinesiólogo, fisioterapeuta, quiropráctico. Atiende todos los días en Diego de Velázquez 23, local 6, casi esquina Avenida San Martín. Turnos a los teléfonos 03541 46 79 58 15 65 35 39. Centro Quiropráctico La Cuesta. El Cid Hotel, eventos y reuniones. 2 salones exclusivos para fiestas de 15, cumpleaños, casamientos, bautismos o agasajos. Con capacidad hasta 150 personas. También desayunos de negocios, workshop, charlas, conferencias y presentaciones de productos en nuestro espacio Business Center. El Cid Hotel. Consultas y reservas en Hipólito Yrigoyen 250, por teléfono al 03541 421 358 o por mail info@hotelcid.com.ar. Regionales La Porteña y Genara. Regalería, productos artesanales, artículos en madera, cerámica y cuero. Además, la más amplia variedad en mates, ponchos, tazas, objetos de colección e indumentaria. Regionales La Porteña y Genara. Abierto todo el día, todo el año y con atención personalizada. Encontranos en 9 de julio 36, General Paz 8 y Complejo Aerosilla. Regionales La Porteña y Genara. En Carlos Paz, tu mejor opción. Empleados de comercio, entrega de útiles escolares, asado del Día del Trabajador, Día del Niño, fiesta anual mercantil, bolsón navideño, consultorios médicos, farmacia sindical, predio Camino a las Carillas, pileta de natación, asadores y cancha de fútbol. Centro de Empleados de Comercio, Participación y Compromiso. Lisandro de la Torre 302. Tercer bloque de nuestro programa y como le prometimos, es la parte más pedagógica que tenemos de la política, porque ya los hemos presentado los distintos candidatos, ya han estado en otras oportunidades en nuestros programas, hemos trabajado sobre las propuestas, sobre las ideas y sobre las consultas de la gente respecto de diversos temas. Pero queríamos de alguna manera que usted pudiera contar con un panorama general a la hora de votar este próximo 25 de junio, saber quiénes son los candidatos, cuáles son las listas y tener de alguna manera referencias concretas de aquello que proponen. Por eso decidimos hacerles una pregunta general que tiene que ver con la actividad que van a desarrollar inmediatamente una vez asumida la tarea del Defensor del Pueblo, y por otro lado una serie de preguntas, 3 preguntas concretamente, que tienen que ver con reclamos de vecinos e instituciones. Con Fuera de Cuadro salimos a buscar a los 5 candidatos que se van a presentar para las elecciones del Defensor del Pueblo. Les hicimos 4 preguntas, una sobre cuál va a ser la primera tarea que van a desarrollar una vez en la Defensoría y otras que surgen de las problemáticas de los ciudadanos. Hacer sus primeras acciones ni bien asuma la Defensoría? Lo primero es que hay que normalizar el funcionamiento de la Defensoría. Por carta orgánica dice que tenés para pedidos de informes 60 días para responder desde el municipio a la Defensoría o viceversa. Entonces vamos a pedir el cambio de ordenanza porque el defensor puede
pedirlo y tiene voz y no tiene votos, y que sean 5 días hábiles como es la Nación, para que todo sea más ágil y no tengamos que esperar de 120 a 180 días para poder actuar. Y lo segundo que queremos hacer en la Carta Orgánica habla sobre el derecho del niño, la niña, el joven y la mujer. Y en la ordenanza habla sobre derechos colectivos y difusos y se olvida de los derechos individuales. Entonces, como defensora del pueblo tengo que esperar que sean varios los niños que tengan un problema para poder actuar. Está contradiciendo lo que dijo la Carta Orgánica. Bien, bueno, sería muy bueno para la institución que la vi nacer, que la hicimos desde el principio con Rudy Trocero, al haber sido elegidos por primera vez como defensores del pueblo y defensor adjunto, en esa segunda parte incrementar en toda la medida que se pueda todos los reclamos conducentes a restablecer el derecho de la niñez, a restablecer el derecho de la mujer, a las acciones de prevención contra la no violencia de género, establecer también un pronto abordaje de lo que es la problemática ambiental en nuestra ciudad, que no solamente se circunscribe a lo que es el agua del lago San Roque. Una de las primeras medidas que vamos a tomar al asumir la Defensoría del Pueblo va a ser implementar una defensoría móvil, digamos una defensoría itinerante. ¿Qué va a tener como concepto esto? Visitar todos los barrios y poner en conocimiento a todos los vecinos, que hoy no lo tienen, de cuál es la función real del defensor del pueblo, y también en forma paralela informar cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de los vecinos. De esta manera estar presente y crear la necesidad de que la gente tenga la necesidad de ir y ver quién es el vecino, el defensor del pueblo, ¿no? Nosotros obviamente, es una lógica, vamos a llegar a la Defensoría y vamos, en primer lugar nos vamos a sentar a ver sobre qué nos encontramos, ¿no es cierto? Obviamente que vamos a ser sumamente objetivos en cuanto a tratar de trabajar y prepararnos para todo lo que sea la mediación, que creo que es lo que más ha adolecido a esta Defensoría actual, en razón de que recién en estos últimos tiempos se ha empezado a hacer algún tipo de mediación y estamos convencidos nosotros que es el fundamento de la Defensoría. La mediación es la pata principal de la Defensoría, de manera que vamos a ser, como dije, muy objetivos y vamos a empezar a prepararnos para eso. Bueno, lo primero que vamos a hacer, asumiendo en el fortuito caso de que eso sucediera, es primero ubicarnos en tiempo y lugar y forma de las estructuras de la administración que tiene hoy la Defensoría, cuestión que hoy no sabemos. Así que como hay una larga transición, vamos a aprovechar esa larga transición para, en el supuesto caso, para hablar con las autoridades salientes respecto de cómo está conformada ahí la Defensoría, respecto a nuestro proyecto, y ahí, por supuesto, amalgaremos ideas para el comienzo, que va a ser el 2 de enero de 2018. ¿Qué posición va a tomar por la contaminación del lago San Roque? Bien, a ver, respecto del lago San Roque debemos tener algo muy en claro, incluso anoche se trató en el debate y fue muy interesante escuchar todas las posiciones al respecto. El lago San Roque, las aguas, los recursos hídricos no son ni de la municipalidad ni la prestataria, son de la provincia y en algunos casos de la nación. Así que en particular el problema del lago San Roque, que es de cuidado de la ecología fundamentalmente, más allá de interés turístico que tiene para esta ciudad, entra dentro de los intereses difusos que habla la Carta Orgánica, porque son los intereses universales y colectivos de todos los carlospacenses. Yo creo que en ese particular es un ejemplo claro de que donde la Defensoría tiene dos partes que controlar respecto del lago San Roque. Una es el cumplimiento de los gobiernos respecto del cuidado del medio ambiente, cloacas, etcétera, pero el otro es que todos los ciudadanos cumplamos con la ley, porque la degradación del medio ambiente, los únicos responsables somos nosotros los vecinos. Así que a mí me parece que ese es un tema claro de intereses difusos, donde tenemos las dos partes, el control del Estado y, digamos, la concientización del vecino. Bueno, ese es un tema que nosotros desde la ONG venimos trabajando desde hace muchos años, todos lo conocen, desde el amparo en adelante. Nosotros insistimos en trabajar el Comité de Cuencas y siempre nos pareció sumamente importante, por eso nos postulamos,
para poder estar desde adentro, y creo que va a ser una herramienta muy importante y fundamental. Obviamente que hoy estamos insertando y profundizando un comité de expertos donde están trabajando diferentes profesionales, gente del INA, gente de la universidad. Nosotros estuvimos con la gente del Instituto de Virología, donde tienen estudios muy profundos hechos del lago. Ese comité de expertos que estamos tratando de conformar y en el cual nosotros queremos participar, va a ser, creo que, pieza fundamental para seguir profundizando el avance hacia el saneamiento definitivo de toda la cuenca. Bueno, la problemática del lago San Roque es un tema bastante complicado, que hay que encararlo en virtud de los, del problema cloacas. Acá, si no solucionamos el problema cloaca, no solucionamos el problema del lago San Roque. Es muy claro y conciso. Nosotros podemos limpiarlo, sacarle las algas, barrerlo, poner aireadores, un montón de cosas que medianamente a medias se vienen haciendo. Pero el resultado siempre es nulo, en virtud de que mientras sigamos tirando aguas contaminadas al lago, el lago va a seguir en las condiciones que estamos. Lo que sí hay que hacer es, primero, plantear y programar una obra de cloaca, no solo en Carlos Paz, sino en toda la cuenca del lago, que eso no depende de Carlos Paz, sino de la provincia, para que el agua que vaya al lago no sea el agua contaminada. Eso por un lado. Y por otro lado, gestionar ante los entes provinciales y nacionales, porque esto es de interés nacional, y todo lo que sea, lo que haga falta para que el lago San Roque llegue a estar en condiciones. ¿Cuál es la función del defensor del pueblo? Hacer un seguimiento concreto de cada una de las gestiones que se dice. Hace un par de meses, un par de semanas prácticamente, el intendente firmó con el gobernador un acta, pero no sabemos, nadie sabe qué es lo que dice esa acta. Entonces necesitamos información. El espejo de agua del lago San Roque, que es nuestra principal fuente de vista y de turismo de la ciudad, tiene que ser protegido desde ya tendría que haber sido protegido hace muchos años. Fueron numerosos los esfuerzos que hice como defensor del pueblo, emitiendo pedidos de informe, emitiendo distintas acciones, aconsejando, recomendando distintas acciones a los entes públicos municipales. He hablado con la Policía Ambiental, he también tenido reuniones con el ministro Bresciano de lo que es los servicios públicos, he cursado informes, solicitud de informes a través del ERCEP, del Ente Regulador de Servicios Públicos. En fin, este defensor del pueblo durante su gestión y proyectando una segunda parte también fructífera, va a dedicar gran esfuerzo a producir la mayor cantidad de obras de saneamiento en nuestra ciudad, referidos fundamentalmente a la instalación de redes cloacales. El lago San Roque es una problemática que tenemos los carlospacenses hace muchos años, pero nosotros vivimos dentro de una ciudad y dentro de una provincia y de una nación. Entonces necesitamos hacer un estudio de impacto ambiental para saber por qué es la problemática que tenemos, cómo es la problemática que tenemos, que sea seria, y de ahí con el estudio verídico, bien analizado en todos los aspectos, desde el sonoro, de los árboles, de las cloacas, de lo que sea, tener que acotar las instancias. ¿Cómo? Yendo a Nación para que solucione la problemática, a la provincia para que solucione la problemática y al municipio que haga lo que corresponde, porque también somos ciudadanos de un mismo país. ¿Cuál va a ser su respuesta al reclamo de agua potable de los vecinos de Villa del Lago? Nosotros vamos a desarrollar o a potenciar la oficina de mediación. La oficina de mediación del Defensor del Pueblo es una herramienta demasiado importante que creo que ha sido poco tenido en cuenta, por lo menos no se nos ha informado de los trabajos que ha hecho. A través de la oficina de mediación nosotros tenemos que tener intervención directa sobre el tema del agua potable para los vecinos de Villa del Lago. Porque no puede ser que por una pelea prácticamente de familia o personal o de entre las dos mayores instituciones de Carlos Paz, queden como rehenes los vecinos de Carlos Paz, o sea, los vecinos de Villa del Lago. Y esto es incoherente, o sea, no tiene razón de ser. Primero hay que dar el agua, hay que conseguir que esa gente tenga agua potable como corresponde a cualquier vecino, y después la pelea se dirime donde se tenga que dirimir. Pero acá lo importante es que los vecinos tengan el agua potable. El agua de los vecinos tiene que estar el Defensor del Pueblo ya siendo parte, amparándolos, porque el Defensor del Pueblo lo pudo hacer en la Nación, en muchos lugares,
con otras problemáticas como el Riachuelo o en otros lugares que hubo problemas similares, peores o quizás de menor importancia. Entonces el Defensor del Pueblo ya tiene que ser parte amparando a estos vecinos que sí viven en Villa Carlos Paz. Bueno, respecto del tema controvertido de Villa del Lago, donde me parece que lo que primero se debiera hacer es informar claramente a la población, porque en algún matutino de hoy hay que 10.000 personas van a tener el agua potable, no es cierto. Lamentablemente no es cierto, solo un puñado de familias va a tener acceso al agua potable, de modo tal que creo que se produce una inequidad. Y no podemos solucionar una inequidad con otra inequidad. Es un tema macro, el del agua, que debemos solucionar para todos los carlospacenses. El agua de los vecinos de Villa del Lago tiene una particular historia que se remonta a casi 50 años. La cooperativa San Roque brinda agua a esos vecinos, pero no es agua potable. Eso es muy importante destacar. Sí tenemos agua potable a muy cerca distancia, a muy corta distancia de los vecinos de Villa del Lago. Es hora de favorecer ámbitos de acuerdo para que ya sea la cooperativa San Roque y la cooperativa integral de nuestra ciudad aborden a un precio lógico del agua para poder proveer el agua que procede de Cuesta Blanca a la población de Villa del Lago, otorgando de esa manera un agua de calidad para quienes también forman parte de la ciudad de Villa Carlos Paz. El tema del agua de Villa del Lago es un tema que se tiene que resolver, no ya, ayer se tenía que haber resuelto. No puede ser que una zona de Carlos Paz esté sin agua potable, eso atenta contra la salud. Nosotros hoy, mirando desde afuera, podemos decir que este es un conflicto que se tiene que resolver, digamos, más allá de cuáles sean las cuestiones puntuales, técnicas. Es fundamental porque el vecino es el que está en el medio de todo esto. Y insisto, atenta a la salud. Obviamente nosotros desde la Defensoría trataremos de arrimar las partes, trataremos de mediar, que es lo que corresponde, a ver si podemos llegar a una solución definitiva en cuanto al conflicto en sí. Pero el agua tiene que ser dada ya. En el mientras tanto, la gente de Villa del Lago tiene que tener agua potable. Después la solución vendrá a posteriores, la solución política, la discusión técnica, eso es de menor cuantía. Lo más importante es que haya agua potable. ¿El Defensor del Pueblo puede intervenir por el tema de los tarifazos? Bueno, ese es un tema que lamentablemente nos está afectando enormemente a todos, a los particulares, a los comercios. Es realmente una cuestión muy seria. El problema es que, básicamente, por ejemplo, si tenemos en cuenta el tarifazo de luz respecto a EPEC, estamos un poco complicados en ese sentido porque EPEC es una empresa provincial. Sabemos que la Defensoría tiene el ámbito de actuaciones Villa Carlos Paz. Pero eso no obsta para que nosotros no intervengamos o no tratemos de llegar hacia el ERCEP, por ejemplo, presentarnos ante el Defensor del Pueblo de Córdoba, intentar de alguna manera digamos, arrimar algún tipo de solución y solicitar, no solamente para la ciudad de Carlos Paz, sino para toda la provincia en este momento, estamos afectados. A lo que nos toca a nosotros es Carlos Paz. Bueno, insisto, está fuera del ámbito nuestro, pero obviamente que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Bueno, respecto del grave problema de las tarifas, y supongo que nos estamos refiriendo a las de servicios públicos, que vivimos en toda la República Argentina, está claro que el Defensor del Pueblo puede actuar en el ámbito de Villa Carlos Paz. Más allá de todo lo que pueda hacer el Defensor del Pueblo en ese sentido para nuestra comunidad, me parece que a esta sociedad nuestra le está faltando una organización. Tenemos montones de instituciones, pero no tenemos ninguna que se dedique al consumidor, de defensa del consumidor. Así que me parece que debiéramos impulsar desde la Defensoría una asociación de defensa del consumidor para que podamos trabajar en conjunto, para conocer junto a las instituciones los problemas y ver dentro de la jurisdicción que está acotada del defensor cuánto podemos hacer en ese respecto. Los tarifazos es un tema muy particular que tenemos que ir viéndolo uno por uno. El caso de PEC es un caso que ya está en marcha. Nosotros desde la multisectorial el año pasado ya lo habíamos empezado a trabajar. Es un tema muy delicado que estamos sufriendo no solo los comerciantes, sino cada uno de los vecinos de Carlos Paz. Los comerciantes, digamos, en mayor medida, pero cada uno siente en su bolsillo lo que tiene que pagar. Después tenemos el caso de ingresos brutos, que es un caso
muy puntual, que de cada 100 pesos que vos depositas en el banco, en el momento que saliste del banco te quedan 96. O sea, eso es de movida. O sea, no tenés escapatoria. Ese monto es terrible. Después tenés todo lo que es referente a tarifas, digamos, a impuestos provinciales, que están altísimos. Sumado a eso, los impuestos de Carlos Paz, que siguen siendo muy altos. Carlos Paz es una ciudad muy cara, donde es muy difícil invertir. Bueno, como dije recién, el defensor del pueblo de muchas ciudades puede acceder a reclamos colectivos como este del tarifazo, donde la ciudad de Villa Carlos Paz, que es una ciudad turística, hotelera, inmobiliaria y comercial, se ve afectada. Entonces tiene que exigir a sus gobernantes la medida cautelar o disminuir este impacto tan grande, porque nosotros lo que queremos también es aprender a leer los servicios, las boletas y cuál es el costo real de lo que nos están ofreciendo. Entonces el defensor del pueblo tiene que frenar estos tarifazos. El tarifazo, este defensor del pueblo, allá por los inicios del gobierno del presidente Macri, cuando se desplegó ese desbarajuste de tarifas que hubo a nivel de los servicios públicos en todo el país, presentó allá en su calidad de iniciativa procesal, de legitimación procesal, un recurso de amparo para que se abstengan de incrementar esos servicios públicos, sobre todo aquellos que proveen de energía a los vecinos, para que el costo no aumente en la manera que se planteaba, ya que no había habido audiencia pública. Eso tuvo un resultado parcial, ya que los servicios públicos se siguieron brindando, pero a un costo promedio bastante menor de lo que se había propuesto en un principio. Con respecto al precio Córdoba, Córdoba ha sido flagelada mucho tiempo por tasas inusuales de lo que es la tasa vial, por ejemplo, que origina que todos los desplazamientos dentro de nuestra provincia sean muy costosos. Sobre eso también vamos a tratar de proyectar sobre las autoridades provinciales algún tipo de cambio al respecto. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Sarabarán. Tira la basura en el touch. En pleno centro de Villa Carlos Paz, Parrilla Don Osvaldo. Especialidad en cabritos, pastas y carnes. Parrilla Don Osvaldo. Servicio y calidad que lo distinguen. Alem 20. Vení a probar nuestros exquisitos desayunos, almuerzos y cenas en Costa Market, en un entorno privilegiado con vista al lago San Roque. Variedad de ensaladas, cocina vegetariana, tablas de fiambres, pizza libres, hamburguesas, lomitos y tragos. Disfruta de una noche diferente en nuestro recién inaugurado espacio en el primer piso. Costa Market Restobar. Un viaje es lo único que compras que te hace más rico. Destrupavan, franquicia de Losada Viajes. Cruceros, paquetes y programas a tu medida. Quinceañeras a Disney, Europa y crucero a Brasil. Compra online tus viajes hasta en 12 cuotas sin interés. O te esperamos en Pellegrini 253. Teléfono 425-484. Villa Carlos Paz. Destrupavan, franquicia de Losada Viajes. ¿Qué estamos haciendo en el departamento Punilla? Estamos haciendo la nueva ruta entre San Antonio de Arredondo, la continuación de la variante Costa Azul y la construcción de un puente sobre el lago San Roque. Estamos haciendo la repavimentación de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz y en proceso de ejecución un puente en Cabalango. Estamos haciendo el gasoducto troncal Punilla 2 para Mayuzumaj, San Antonio, Ichocruz, Cuesta Blanca, Talahuasi, Santa Cruz del Lago, Estancia Vieja y Cabalango.
También estamos haciendo la refuncionalización y restauración del Hospital Colonia Santa María. Y estamos haciendo todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento Punilla a través de programas sociales como el Vida Digna, PPP, Lo Tengo, Boleto Obrero Social, Boleto Educativo Gratuito, Boleto para Adultos Mayores, Salas Cuna y Tarjeta Social. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Bien, ya llegamos al final de nuestro programa. Hemos transitado por diversos temas. Nuevamente la violencia fue uno de los puntos que decidimos desarrollar y continuar, y seguramente va a haber más programas dedicados a esto. Y por otro lado, el defensor del pueblo, que es una obligación cívica, reitero, lo importante que es que podamos participar, lo importante es que podamos elegir a conciencia. Tenga en cuenta que cuando se encuentre en el cuarto oscuro se va a encontrar con una boleta única donde por un lado va a estar el logo, la lista y el partido, la foto del candidato, un casillero para que usted marque con X, es uno de los 5 que se propone, y los cargos electivos con defensor adjunto y suplentes van a estar todos los nombres consignados entonces a la derecha de esta boleta única, que, insisto, se va a encontrar en el cuarto oscuro, que es apenas unos minutos, nada, pero que es tan importante como para que empecemos a trabajar esto de la participación en la sociedad, de la participación y la exigencia a nuestros representantes de aquello que le hemos delegado. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima convocatoria de Fuera de Cuadro el próximo viernes a las 21 horas.